Se integró Álvaro Gómez, actor, que está con nosotros también. Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Les agradezco la invitación. Efectivamente estoy acá no como actor, estoy acá como ciudadano común y corriente. Agradezco la invitación porque siento que este tipo de paneles, la televisión tiene un rol que es informativo, formativo y educativo. Me gustaría también que en estos paneles... Dame un segundo para presentar a la... Sí, presente nomás. Perdón, es que estuve escuchando, me acostumbré a los monólogos, perdón. Vamos a conversar de todo. Se integró Carolina Redondo también, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Actriz. Y Alberto Precht también, que está con nosotros, presidente de Chile Transparente, ¿cierto? Sí, pues ayer Hola. Carolina también tuvo un rol muy importante. Ayer estuviste con tu papá, hoy día mía, salió en la prensa. Sí, ayer, sí. Un evento muy multitudinario. No, estuvimos en el Parque O'Higgins, Artesanía. un poco conduciendo. Es difícil usar la palabra animar. Cuando nos bajamos al escenario, tengo el recuerdo de un periodista que nos dijo ¿cómo sientes toda esta fiesta que se está viviendo? Yo creo que es muy difícil hablar de una fiesta cuando tenemos más de 20 personas muertas, 30.000 personas detenidas. Es complejo. Yo creo que hay una dicotomía de sensaciones, de emociones, partiendo por la indignación. Luego la emoción de sentir que nos estamos encontrando, de que nos estamos viendo, y uno de los mensajes que tratábamos de repetir más con Claudio, alias mi padre, era decir como, no nos soltemos más, si ahora nos encontramos, veíamos a los vecinos, los cabildos, no dejemos de vernos, porque conversando territorialmente desde las bases, con los vecinos, en nuestras unidades vecinales, vamos a poder entender cuáles son nuestras necesidades. Carolina, y me parece tan importante lo que estás diciendo y te lo pregunto de la siguiente manera. Cuando tú dices el llamado más importante a que no soltemos, ¿es porque de alguna manera siente que como chileno nos puede pasar eso, que vayamos perdiendo la fuerza, que la gente no se manifieste con la misma fuerza de los primeros días? Lo que pasa es que yo creo que sobre todo lo que decía Álvaro, estos paneles y la labor que tienen ustedes y nosotros como comunicadores es fundamental. Si nosotros damos una señal para afuera de que se acabó cuando no hemos logrado nada, es terrible. Sí. Entonces, hay lo que decía antes, hay una crisis súper importante, pero también hay una oportunidad. Y no soltar esa oportunidad es ahora cuando podemos hacer cambios importantes, cambios estructurales. Yo escuchaba a Fernando cuando hablaba de no más AFP y en el fondo se habla de que este es un movimiento que estalló ahora, pero hay organizaciones sociales que vienen hace años con demandas profundamente legítimas. Yo me paré en ese mismo escenario en el Parque O'Higgins en el 2011, cuando se marchó desde distintos puntos de la capital para llegar al Parque O'Higgins y encontrarnos para pedir una educación gratuita de calidad. Y han pasado 10 años y nada cambió. Nada cambió, estamos donde mismo. Hablaban recién, Michelle Bachelet consiguió una gratuidad, etcétera, pero no es una gratuidad universal. Entonces, claro, le di gratuidad a un 30%. ¿Y qué pasa con el otro 70%? Hoy día hay una sensación de que efectivamente el tema es distinto. Sobre todo los jóvenes que dicen tenemos que seguir. Manuel José, tú, ¿cómo ves de alguna manera esta visión que tienen los jóvenes hoy día con respecto a llegar hasta el final, hasta lo que se quiere, a los cambios de fondo? Mira, yo comparto con lo que dices tú, de que esta es una tremenda oportunidad. Y por eso a mi amigo antes se lo he dicho tantas veces, que muchos tenemos la responsabilidad para que estos cambios sean en el tiempo y que se den en forma responsable. Ponte tú, yo te quiero contar que entre la primera y segunda vuelta me llamó el presidente Piñera a mí como candidato, si yo lo voy a apoyar. Y yo le pedí 5 condiciones, que eran 5 banderas. Y la primera bandera era gratuidad en educación a los técnicos profesionales que son el pariente pobre, ¿no es cierto? Yo soy técnico agrícola, hasta un 90%. Metro a La Pintana, se hablaba del metro al aeropuerto, en el gobierno anterior, que no era de derecha. Había un montón, hablamos de demoler los bloques de 36 metros cuadrados, etc. Entonces yo creo lo siguiente, yo creo una tremenda oportunidad, pero tenemos que ser súper responsables. Ustedes en la información... ¿Y le cumplieron o no? ¿Ah? ¿Le cumplieron o no? Está bastante avanzado, pero falta. Pero te voy a decir una cosa, el lobby es, y algo lo dijo Fernando hace un rato, es tan para todos lados, de todos los colores, que ha sido súper difícil. Pero mira, el país cambió, ¿cierto? Como Estados Unidos después del 12 de septiembre o las Torres Gemelas. Nadie se va a atrever ahora porque no hay piso para oponerse. Pero seamos responsables, digamos, sí, mira, vamos a ver cómo lo vamos a hacer con los adultos mayores, porque ese es el gran tema. Pero, senador, va a ser muy difícil que las autoridades den un pie atrás porque hoy día el clamor popular es demasiado fuerte. O sea, no pueden, es tienen que dar imposible. paso hacia adelante. Exacto, pero en ese mismo sentido yo quiero involucrar a Álvaro porque hay una pregunta que está en el aire. Y esto para involucrar a todos los que vienen llegando.
¿Tú crees que las autoridades, y particularmente este gobierno, o en general la clase política, ha alcanzado a escuchar las demandas que está pidiendo nuestro pueblo? No, para nada. Para nada. Siento que además, no sé, el paquete de medidas que anunció Sebastián Piñera es súper volátil, es muy impreciso y habla simplemente de una inyección como para aplacar un poco el movimiento que existe o el fervor que existe hoy día en las manifestaciones, pero carece absolutamente de estructura. Cuando tú hablas, por ejemplo, del 20% para los pensionados, estás hablando de subir 110, 130 lucas, pero en ningún momento eso se proyecta para que, no sé, de aquí a 2 años más exista un proyecto para que esos pensionados puedan acceder por lo menos al mínimo, que son 350 lucas, que no es digno, porque según escuchaba yo a Benito Baranda, la línea de la pobreza está en 400 lucas y el sueldo mínimo en 350. O sea, es ridículo. Ahí está la línea de la pobreza. Entonces, Seguimos al debe. exacto. Hay muchas otras cosas, tomándome un poco las palabras de Carola, que hablaba justamente de la educación y de la gratuidad. En ningún momento fue mencionado por Sebastián Piñera y resulta que este movimiento salió a la calle a partir de los estudiantes y de la gente joven. De ahí nace, porque el descontento parte desde ahí. O sea, hoy en día tenemos gente que está saliendo de la universidad con deudas que superan los 20 millones de pesos, donde van a estar toda su vida endeudados, 20 millones de pesos que podrían servir perfectamente para una casa propia, que es lo digno para cualquier ciudadano, pienso yo. Y aquí me gustaría hacerle una pregunta al senador que tengo aquí a mi lado. Ustedes reciben como asignaciones mensuales prácticamente 24 millones de pesos, que podría ser la deuda entera de alguien que se educó. La pregunta mía, ¿tú te gastas 24 millones de pesos en el mes? A ver, lo que pasa es que... A ver, yo no justifico eso, yo ya planteé cuál era mi posición y la vengo diciendo hace mucho tiempo. Pero aquí hay una cosa súper clara. Las asignaciones se suman como si fueran a los contratos. Es como que tú dijeras, mira, yo soy, no sé, el administrador de un supermercado y te sumen a ti las cajeras. O sea, son profesionales y gente que trabaja en la estructura. Si el tema aquí es lo siguiente, es que en todo orden de cosas, incluyendo el mundo político, ¿no es cierto?, las cosas son absolutamente dispares y esta cuestión es la que tiene que emparejarse la cancha. Por eso, pero tú, por ejemplo, ¿con cuánto puedes mantener al equipo de trabajo? ¿Necesitáis 24 palos para eso? Que no sé si sean 24, pero... No, esas son las asignaciones de los senadores y los diputados son 11. Lo único que... No, son 20, Pero son 24 millones de pesos. Oye, no es así, no. Pero ahora mismo, la pregunta es yo lo que súper se los puedo hacer súper claro. Todas las personas que trabajan conmigo tienen su sueldo, su contrato, están bien pagados. Pero más allá de eso, perdón, es que no son 23 porque quedan los datos tal vez exactos. tú vas a lo mismo, pero lo que yo siento que en estas mesas de diálogo lo que hay que hacer es empezar a transparentar cosas Sí, pues. y hablar con las cuestiones como son. Y por eso es que yo también echo de menos que aquí no hayan representantes de las poblaciones, que no haya un profesor, que no haya una enfermera de la salud pública. Perdona que te interrumpa, pero Alberto en ese sentido tiene mucho que decir, ¿o no? Porque tú, Alberto, has Pero mi hablado. pregunta es súper concreta. ¿Cuánto necesitas tú para mantener a tu equipo? Depende del equipo. Pero el tuyo, te estoy preguntando por el tuyo. Perdona, Álvaro, yo me mira, gasto el resulta que aquí hay una 100% teoría en de los particular. sueldos en Pero ¿por qué no le senador. entregaron a la Fiscalía el monto de lo que gastaban con los asesores? Yo sé que usted estuvo de acuerdo. El Porque Congreso, eso el Congreso transparencia. Papers que el Congreso Papers. hicimos acá en Ahí Mega. podríamos haber sabido en qué se lo gasta, porque la pregunta de Álvaro es súper válida, porque yo le creo a Sondón. No sé, tengo un defecto, le estoy creyendo. Pero fuera de broma, yo creo que tienen que transparentar. Yo me gasto, pero seamos consecuentes lo que dije al principio, yo me gasto 10.000 pesos en benzina, acá está la boleta. Yo me gasto 10 millones de pesos en 5 asesores. ¿Para qué los quiero? Y si me piden los informes, que los entreguen, pues. Exacto. Entonces, Por supuesto. yo sé, por Eso es lo mínimo. Por eso dije que usted está de acuerdo, pero Lo mínimo. el resto parece que no. pues. Ahora, Sabas, Y la aquí hay una cifra teoría en particular. Una cosa, que las cifras de Álvaro eran correctas. Pero usted está viendo la tercera acá. De acuerdo a la tercera, los 24 y los 11 son las cifras correctas. Pero no. De asignaciones, acá estoy no, es leyéndolo. el total. Con el no sueldo. se equivoque. Con el Pero sueldo. senador, Con permítame todo. 30 segundos, Sí, pero senador. es que no Aquí son tenemos un hecho para- bien particular. Dame un segundito. Está Alberto Pérez, que es director de Chile Transparente, y usted también tiene mucho que decir al respecto. Además de eso, la dieta parlamentaria está aprobada por ellos mismos, es lo que yo tengo entendido. No sé si se discute entre ellos y eso estipula, pero ¿usted está de acuerdo con la tesis que plantea Álvaro? Sí, lo que pasa es que yo creo que también está la efectividad del gasto, porque si a mí me dicen, estás gastando muy bien los 23 millones, quizás podría ser dable. Aunque hay otros parlamentos, por ejemplo el parlamento danés, el que tuve la suerte de conocer, donde los diputados tienen un solo asesor que se los entrega a una universidad. Y todo, es un practicante. Yo no sé si hoy día los diputados y los senadores requieren asistentes sociales, requieren una cantidad de otros tipos de staffers que quizás sirven más bien para otro tipo de funciones y no la función meramente legislativa. Yo creo que la función de representación, senador, se ha comido la función representativa.
Y eso ha sido la función legislativa. Y creemos que efectivamente uno tras otro de esos casos han sido vistos como un abuso. Si uno efectivamente ve el presupuesto del Congreso, es bastante menor, es el 0,29% del porcentaje, del presupuesto nacional. Es muy poquito. Pero el problema es la sensación de abuso. Sí, no por usted, senador, pero cuando un diputado de su partido dice que ocupó las asignaciones de transporte para pagar deudas personales, ¿qué decimos? Lo que yo dije, y por Dios que me criticaron. Pero está bien, senador, si usted es parte de la solución, es parte de la solución y también parte del problema a la vez. Y esta es la coyuntura que tenemos, los necesitamos ahora. Pero no necesitamos tantas explicaciones, necesitamos que efectivamente las asignaciones sean bien utilizadas, se bajen las remuneraciones, termine con el Consejo de Asignaciones Parlamentarias que lo encabeza el expresidente del Senado, que fue el que se negó a dar los informes de asesoría, que es Andrés Saldívar. Eso es impresentable, es absolutamente impresentable, no por don Andrés, sino porque es la persona que se niega a la transparencia, después lo pone a cargo de la transparencia. Pero no tienen fiscalización externa. ¿Eso por qué sucede? Porque hay un se renuevan sistema, entre ellos. Perdón, pero es porque hay un sistema que lo permite. Eso me gustaría que nos explique, porque yo se lo explico, de ahí, perdona, para terminar, de ahí es donde se origina todo. Porque en el fondo, si hay un sistema que avala que las cosas ocurran así, ¿por qué no se transparenta desde antes? Yo te lo voy a explicar en simple, porque y es la pelea que he dado adentro. Yo soy de los que ha dado la pelea que hay que eliminar el Consejo de Asignaciones, lo expliqué hace un rato, ¿se acuerdan? Los 1.200 millones y todo. Porque con esta cuestión, y ahí son cambios que a lo mejor va a haber que hacer en la Constitución, porque los senadores o diputados no solo son para legislar, representan, etc. Claro, si tú se harás ese contacto, yo por ejemplo no tengo ningún territorial, no hay, lo mío es solo legislativo. Pero hay muchos que dicen, en la lógica que se da, tú tendrías que tener contacto con la gente, no para ayudas sociales, sino para escuchar tus demandas. Yo tengo la suerte que como soy tengo corazón de alcalde, paso en la calle y no, por eso no tengo gente que me haga esa pega. Pero, por otro lado, con esta protección de poderes que son separados, el poder legislativo se manejó solo y se creó un sistema que se buscó que era lo más autónomo posible para autofiscalizar, pero al final se transformó en un pituteo. Yo siempre dije que esto debe haber sido la Contraloría General de la República con un departamento especial. Y eso es lo que hay que hacer. Senador, le doy la solución perfecta, mire. La ley orgánica constitucional del Congreso está en el último trámite. El senador Huanchumilla se ha negado a llamar a la comisión para poder ver el último trámite de ese proyecto. Ese proyecto crea un consejo independiente que fiscaliza a la Cámara y al Senado. Extraordinario. Pónganlo en tabla mañana, lo aprueban en 2 patadas porque ya pasó por el primer y el segundo trámite constitucional. ¿Cuánto debería ser la rebaja? ¿Y se elimina ahí con ese proyecto, se elimina el consejo? Entiendo que no se elimina, pero se crea... ¿Hay que eliminarlo o no va a tener 2 ahora? Se crea un consejo independiente que efectivamente va a ser una Contraloría. 1.300 millones de pesos cuando la gente no tiene que comer. Yo prefiero soluciones inmediatas a que estemos 3 años más esperando. Es que hoy día no vamos a poder estar 3 meses. O sea, 3 años, hoy día no hay piso. La Carola quiere hablar también. Creo que hablando de la transparencia, de la legitimidad, es como el momento de poder hacer las preguntas y por qué la gente está tan indignada también con los medios, también con las noticias, con los periodistas, con espacios incluso como este. Y se le pone el micrófono a la gente en la calle y salen frases que son representativas pero son brutales a la vez. A mí me dio indignación que nadie en la conferencia, cuando habla por primera vez Piñera, nadie le preguntara por sus evasiones. Entonces, nuestras autoridades, nuestros representantes están... Pero él no respondió pregunta, no aceptó responder pregunta. Pero da lo mismo, la pregunta queda. Que es lo mismo que la ministra Cubillo. Sí, ¿Cómo se le explica a un niño y se van? Que es lo mismo que Carla Rubilar cuando la Montserrat Bustamante le hace una pregunta al aire y ella dice, oye, perdón, no escuché. No importa, pero queda en evidencia que no nos quieren responder. Yo creo que la indignación, los abusos, vamos a entrar, claro, en la línea fina, que el Senado, que el Congreso, pero los que somos, como nos han llamado muy peyorativamente, ciudadanos de a pie o los patipelados, o sea, esas frases de nuestros políticos generan indignación. Ahora, Carola, déjame marcar un punto, que mucho depende del contexto en lo que se da una conferencia de prensa. Yo no voy acá a defender al gremio porque me carga hacer estas defensas corporativas, pero yo creo que una cosa es la discusión que debemos tener acerca de la calidad de la televisión, y me parece que todos debemos estar abiertos a esto, ¿cierto? Ver cuál es nuestro rol en la sociedad, ver por qué a lo mejor hay menos espacio para una televisión pública como uno realmente la piense, como existe en otros países, de qué manera se abandonó la televisión universitaria. No sé, estoy colocando temas que hay que debatir, debatámoslo. ¿Hay un rol del medio en estos 30 años? Por supuesto que sí también.
Pero de ahí a traspasar la frontera y decir que acá hay un mal periodismo, yo genero una distancia. O que se miente. No, yo ¿Sabes digo por qué que miente? es el Porque, momento mira, de que podamos hacer esas exactamente, preguntas. porque Como el acá el Álvaro lo periodismo acaba ha de revelado, preguntar. ha revelado los grandes casos de corrupción, las grandes precariedades, Pero, Rodrigo, si lo que enormes dicen es denuncias. que Lo que no contesten quiere las decir que preguntas. no discutamos lo otro, pero creo que a lo mejor son momentos distintos, porque muchas veces cuando uno se esconde detrás de la consigna, la prensa miente, bueno, al final gana esa consigna. Y los que terminan pasando la mal, y eso es lo que me da lata, no es ni el director del medio, ni el dueño del medio, sino los reporteros de la calle, los conductores, los choferes, los camarógrafos, que la pasan horrible. Bueno, a lo mejor... No, pero es que, espérate, es que el problema no es, yo creo que la queja, por lo menos la que yo creo que tiene sentido más importante discutir, no es que la prensa mienta. No es que pase A y la prensa diga pasó B. No, porque eso no pasa. No, Es que la prensa no pregunta es por que qué el pasó problema, A. el problema no es Y que los otros mienta. no contestan. El problema es que la prensa elige, y yo creo que en la última semana se ha notado harto en los canales de televisión, elige qué mostrar y qué énfasis dar. Entonces la prensa elige, por ejemplo, si representa lo que ha pasado como un conjunto de hechos de violencia, ¿no? O representa lo que ha pasado como una manifestación ciudadana. Que son Y dos eso- temas distintos en esta pasada. Por cierto, pero si uno mira cómo se cubrió lo que ocurrió en los últimos 10 días, bueno, hay una evidente evolución en la manera en que la prensa ¿Y lo esa presentó. forma tú crees que cambia es el una foco? manera que también coincide con que, bueno, con que en algún momento estábamos en guerra, después el presidente declaró en guerra, después pidió perdón, después la agenda social. Entonces, el problema, yo creo que la prensa tiene que hacerse cargo, no del hecho de que mienta o no mienta, porque eso es fácil, o sea, porque ya si mintieran ya sería... Y es un descaro. Por cierto. Y hay Pero ese herramientas no para es- comprobarlo. la prensa tiene que hacerse cargo de que la manera en que representa lo que está pasando tiene un impacto en lo que pasa también. Oye, Sabas, tú querías... Es que... Saba sí, y Alberto también. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que... Lo dije antes que nos fuéramos... O sea, hiciera el cambio en el panel. Están siendo inconsecuentes, no los periodistas. Estoy hablando... hay mucha inconsecuencia en este país. Porque las autoridades están expuestas a que les pregunten. Y tienen que contestar. O sea, Exacto. si le pregunta, por ejemplo, usted va a renunciar y se va, cualquier persona, si cualquier parecido con la realidad es coincidencia, O cómo se le explica a un niño que estamos en guerra. y se van. Oiga, conteste. Y si le pregunta, oiga, ¿cuánto gana 24 millones? El senador contestó. 24 millones, no, eso es falso. O no, es verdad. Y hay sueldos que yo todavía estoy esperando. Lo lamento por él porque hizo una apuesta de cambiarse, pero el secretario del Senado dijeron que le iban a bajar el sueldo. Sí. Son 15 millones líquidos al mes. No es así. Eso es lo que dijeron. No, se lo bajaron bastante. Ah, se lo bajaron, me parece muy bien. O sea, lo bajamos, en realidad. Ya. No bastante, pero lo bajaron. Pero resulta, no bastante, pero pero lo resulta bajaron. que, Sí, pero- para terminar el punto, no voy a hablar, que hay que no voy a hablar hacerlo un en rato. todo. Lo que pasa es que estamos siendo inconsecuentes. No estamos respondiendo las preguntas. Y hay gente que tiene un cargo y se molesta porque le preguntan. Pero si tienen que responder, está expuesto a la... Por último, Desde diga, el esa presidente- pregunta no la voy a responder, pero que digan algo. Desde Todo. el presidente... Por supuesto, el mayor De- signo. De todo, el yo creo mayor que el signo. presidente O sea, también. el Yo no más quiero, relevante. oye, yo no quiero centrarme en el presidente, pero sí, el presidente no contesta preguntas, sus ministros no contestan preguntas, y los senadores y diputados de varias partes no contestan Pero preguntas. esto es una práctica No sé- que se ha dado, no solamente se ha dado en varios gobiernos, ¿ah? Lo Que malo es Sí, que por los eso, de repente fiscales dan un contestan demasiado. punto de prensa Eso y es ellos verdad también, hablan pero yo no soy y fiscal finalmente- hace 5 años ya. Claro, y se dan Ya. media vuelta y después se van. Es un Entonces, buen punto. Oye, Alberto también quería opinar al Sí, respecto. yo simplemente decir que hay que tener cuidado y con todo el respeto a mis compañeros de panel con las generalizaciones. Se habla de la prensa, los políticos. No, hay periodistas que han hecho las preguntas que hay que hacer, hay canales que han hecho la pega que tienen que hacer Sí. y hay otros que no la han hecho y uno juzgará a cada uno de ellos. Lo mismo con los militares, lo mismo con etcétera. Y creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con los políticos, porque la salida de esta crisis tiene que ser institucional, si no, no hay salida. sí. Y la institucionalidad que tenemos es la que tenemos hoy día hasta la próxima elección o hasta que el Congreso determine otro mecanismo para cambiar esa institucionalidad, pero hoy día es la que tenemos. Entonces, ayer me gustó algo mucho que dijo el presidente de su partido, senador, que dijo que era la última oportunidad de la clase política. Aprovechemos esta última oportunidad de la clase política porque la siguiente va a ser sacándolos a patadas y eso es lo que no podemos, Así es. no podemos caer en eso. Otros países de la región han caído en eso, nosotros no podemos caer en eso, así que démosle esa chance, pero para esa chance, menos explicación y más acción. Ahora estaría bueno también porque creo que es el momento para transparentar y hablar de todas estas cosas. Justamente estábamos hablando de la televisión y hoy día existe una acusación por parte de la Federación de Trabajadores de Televisión que acusan que sus ejecutivos se fueron a reunir con el presidente Piñera y con el primer ministro Chadwick. Estaría bueno que se aclare qué estaban haciendo ahí, ¿o no?
Sí, me parece. Porque ahí hay porque probablemente esto se presta para que nosotros pensemos que hay una manipulación en la comunicación, efectivamente. Yo creo que sí. Y yo, Toda la transparencia sirve. Perdona, y yo creo que dentro de la transparencia que hoy día se está exigiendo es uno de los actos que hoy día uno esperaría. Porque si la televisión está siendo cuestionada, estoy hablando en general, es malo generalizar, de verdad, pero me parece que es una invitación que corresponde. Yo estoy de acuerdo contigo. Es que yo creo que más que la televisión, que la política o los políticos, como decía Fernando, yo creo que todos tenemos que entrar a revisarnos, a cuestionarnos nuestros privilegios desde los más mínimos que sean. La sociedad civil también. Por eso digo, nosotros, y yo estoy hablando de mí no nos como podemos apartar, ciudadana, no nos podemos excluir ni restar. Absolutamente, y porque finalmente vamos a llegar a lo mismo, y es que la desigualdad es tan grande que genera rabia, indignación, movilización, y cada uno de esos sentimientos está asociado a un sentimiento también político. Estoy muy de acuerdo contigo, y yo creo que al final cada uno de nosotros sabe que tendrá que pagar su responsabilidad frente a la gente, porque hoy día toda la verdad es comprobable. El que miente se va a ser revelado. Es un hecho de la causa. Y ahí en ese sentido voy a volver sobre un punto, porque yo creo que tenemos que también, en el fondo, no patearnos las carpas entre lo que pensamos más o menos similar y creemos en un cambio. Y no hablo de consignas políticas, ni de izquierda ni de derecha. Pero yo creo que si el día de mañana nos ponemos a conversar, no sé, periodistas y actores que han estado en el ojo de la polémica a partir de ese video, vamos a tener más coincidencia que diferencia. Yo solo planteaba, de hecho, una discusión que tuve por Twitter con Héctor Morales. Pero a la larga, insisto, cuando uno va detrás de una consigna, que es tentador, que es muchas veces te acerca a la gente, también tiene que tener mucha responsabilidad. Porque no hay que olvidar de que acá, y no quiero hacer una defensa corporativa, pero yo sé que muchos periodistas lo han pasado mal. Lo han tratado mal en las calles, lo han agredido, han tirado piedra a los autos y el otro día intentaron quemar el canal. Entonces, esa es parte de un ambiente que se va generando, Rodrigo, y que no es bueno. No es para nada bueno. Estoy diciendo que nos tenemos que cuestionar como personas. Carolina, pero ¿a alguien le consta que la televisión ha mentido? Porque esa es la frase que más hemos escuchado. O que ha ocultado información. O que se ha ocultado información. Es que yo creo que es súper importante hacerse responsable de los dichos o lo que la gente debería... La Maya, estás con ganas de opinar respecto. Yo tengo No, yo estaba como... Quiero pedir. Estaba como interpretando... Oye, hagamos una cosa, de copa de Maya un segundito, senador. Yo tengo que despedirme, pero quiero solo una reflexión súper potente, porque encuentro que tienes razón en lo que estás diciendo. Aquí también, de todas las estructuras, falta la convicción, sino de cambiar. Y yo quiero dar un ejemplo. Porque, como tú dijiste, yo el 2013 en una entrevista dije va a haber un golpe social, ¿no es cierto? Y no es que yo sea ni un sociólogo, un mago, sino que me empecé a dar cuenta de los sueños que tenía la gente. Yo era un tipo que estaba en otra, entré por error, porque me metieron por error, fui alcalde de Pirque. Y entonces una de las cosas que hice, yo fui súper criticado al principio porque hicimos villorros agrícolas. Y me decían, no, si Pirque es para los cuicos. ¿Y saben por qué lo hice? Porque como yo soy nacido y criado en el campo, Miguel, Mauricio, todos mis amigos, la única posibilidad de tener esa casa propia era un subsidio en los bolsones de pobreza de Puente Alto. Y yo tenía la mía. Dije, no puede ser esto, nosotros tenemos que jugarla. Había una convicción, no lo hice yo, todos los funcionarios, con la gente. Eso es lo que nos falta, es ver que el sueño, y yo diría, que nos traten, perdón, que nosotros tratemos al del frente como nos gusta que nos traten a nosotros, y eso no tiene color político. Los problemas de la gente no tienen ni credo religioso ni color político. Así que es un desafío, y por eso yo insisto, los políticos sí tenemos mucha culpa, pero no hay que destruir el sistema porque si no vamos a terminar más mal. Y hoy día nadie se va a atrever a no enfrentar de una vez por todas que es cierto que la gente que salió a la calle tenía la razón. Así que muchas gracias porque me tengo que ir a trabajar. Dele nomás, Manuel, muchas gracias por haber venido. En ese camino estamos y retomando un poco lo que preguntaba la Carla también. A la Maya. Sí. Maya, ¿tú crees que se ha omitido información o que la televisión ha mentido en algún minuto? No, yo lo que quería era como interpretar un poco la crítica que está sobre la mesa y que a mí me parece que la crítica es sobre todo como que ha habido una cobertura selectiva, así lo entiendo yo. Pero yo más que nada quería como enfatizar el rol de los medios, la relevancia que tienen en la calidad de la democracia, pero también en los procesos de politización que estamos viviendo recientemente. Los medios pueden incrementar la participación y tenemos muchos ejemplos, la primavera árabe y ahora el rol de los medios que tuvieron en Chile, la participación política, también pueden promover el acceso a la información y en ese sentido hacerla más democrática, pero también pueden contribuir a la desinformación si viralizan o difunden información falsa. Exacto. Entonces yo creo que en este nuevo diálogo donde estamos todos convocados, los medios son actores muy relevantes. O sea, ¿Y qué nota nos hemos sacado, Maya, según tu mirada?
No me gustaría pronunciarme sobre eso. Menos al aire. Menos al aire. Te juro que no te vamos a sacar de ahí. No, pero es que Y hablando de la importante- escala de 1 a 7. Claro, es que es importante, porque lo que tú dices es súper importante, o sea, es fundamental. El rol social que uno como individuo cumple, pero también, ¿verdad?, como un canal de televisión, de comunicación, las noticias que se ponen, los temas que se comparten. Yo creo que fueron mejorando. Gracias. ¿Sabes qué? Yo te no puedo más. decir, mira, Carla, yo creo que efectivamente tú haces la pregunta, tú dices, ¿te consta que los medios de comunicación mienten? No, francamente no, pero tampoco me consta que no estén ocultando cosas. Entonces también hay que, porque ahí hay una delgada, ¿Cómo qué cosa? línea. ¿Cómo qué cosa? Como cosas que uno puede ver en la prensa B. Porque, ¿ya? por ejemplo, como te puedo buscar. videos que uno puede ver, como otro tipo de información que no aparece en la televisión Esto abierta. a mí es una batalla perdida. Y yo a lo que yo llamo es justamente para este nivel de transparencia que tenemos que tener hoy día en la televisión, es que los ejecutivos de los canales, o ellos, en conjunto del presidente, aclaren, por ejemplo, qué se juntaron a hacer en esa reunión. Sería muy bueno. Y mira, ¿sabes qué? Toda la transparencia es posible y me encantaría que se supiera si esa reunión fue verdad y qué es lo que se conversó también. Creo que sería súper interesante ¿Y si tuvo saber. algún efecto? O si Si tuvo realmente algún no efecto. tuvo ningún efecto. Pero por ejemplo hoy día, y este es el efecto no la consigna, si yo me voy a la marcha que está programada hoy día en Plaza Italia y me pongo a defender tu punto de vista, me agarran a piedra. Porque nadie me va a creer, ya ganó la consigna. Sí, Entonces instaló, yo sí, le puedo llevar instaló, elementos de sí. juicio acá importantes y ya la consigna ganó. Pero lo voy a girar ahora, Alberto, para analizar el rol de los medios. Y yo insisto, analicémoslo en profundidad. Yo creo que si tú agarras, y personalmente yo creo eso, una parrilla programática del año 94 con una del 2018, yo creo que había más diversidad en el 94 que hoy día. Analicemos por qué, veamos el rol de los medios, no me niego a ese discurso. Pero, ¿qué pasaría en un lugar donde no hubiera medios de comunicación? Lo primero que pasaría es que las noticias falsas serían las que predominarían. Y yo voy a poner dos ejemplos de dos noticias falsas. Un centro de tortura montado, no tortura específica en la estación Baquedano, uno, que circuló muy fuerte en redes sociales, y que el foro de Sao Paulo está con un complot casi kafkiano haciendo que la gente protestara. Los medios formales no se hicieron eco de ninguna de las dos noticias. Porque ahí yo tengo una diferencia con Álvaro. El medio formal no puede agarrar el video que va por redes sociales y ponerlo, sino que tiene que agarrar la serie completa del video. Si el video tiene 1 hora, no los 30 segundos que uno ve, tiene que ver. Como por ejemplo el bombero que estaba siendo apuntado por Carabineros, que es una foto increíble, pero el bombero, y sale el mismo cuerpo bombero a decirle, lo que le estaba diciendo al carabinero era, ojo, que están saqueando y que tenemos problemas, los necesitamos. O sea, era absolutamente al revés. Y hay otra cosa. Así que el fact-checking, el comprobar las fuentes es muy importante. Yo creo que los medios han sido, y yo los he defendido bastante en esta pasada, porque han sido fundamentales también para poner las cosas sobre la mesa. ¿Por qué estábamos hablando con el senador Sandor lo de las asignaciones parlamentarias? Porque este canal dedicó plata durante 7 meses a un equipo completo de prensa para sacar esa realidad que no había podido salir a la luz. Y entonces también tenemos que ser súper mesurados, porque yo estoy de acuerdo. Simón Oliveros, que está en la calle, está a punto de ser golpeado de Simón. Pero yo todos los me días. quiero Entonces acercar eso tenemos que tener un poco. cuidado. Yo, de hecho, no usaba la palabra mentira, para que veamos cómo en el fondo se instalan las conversaciones. Estoy hablando de tendencia, que es el momento para nosotros como ciudadanos de poder hacer las preguntas que hay que hacer y de que se nos pueda responder. No lo dijimos por ti, Carolina, es lo que... Es porque se ha instalado. Lo que es está en la estoy de calle, lo que acuerdo. Pero esa es la escucha, responsabilidad de la Pero autoridad que no tendencia. contesta. Pero Sí, Carola, eso es lo que tendencia. yo siento que el programa de nosotros ha buscado a través de estos paneles poder discutir estos temas, que a mí me parece que está súper... Independiente que uno va a la calle ahora y pone un micrófono y te van a decir, la tele miente. Ahora, mi pregunta es, si la cantidad de videos que a todos nos llegan a través de las redes sociales, la televisión llegara y pusiera esos videos, por ejemplo, cualquier video dijera, esto es lo que... Claro, ¿sabe qué? Usted en su casa, en este momento en una comisaría están violando a alguien, esta es la imagen. Si uno como periodista no chequea esa información, Por supuesto. podríamos caer en una irresponsabilidad. Totalmente De de acuerdo. hecho, hay un Pero, grupo de perdón, juicialistas que está recibiendo, chequeando y trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para poder entregar todos los videos ya Claro. verificados. Sí. Por supuesto. Yo por eso te decía, partí diciendo que agradezco este tipo de instancias y que se invite a personas como nosotros, como la Carola, como yo, pero así mucha otra gente, porque cuando la tele, o sea, cuando la gente increpa a la televisión de esa manera y dice la tele miente, es porque los que están comunicando ahí son los mismos que ya nos tienen hasta el cansancio. ¿Se entiende? O sea, con todo el respeto, no ustedes, Gracias, pero con Álvaro. todo el respeto de nuestras autoridades,
de los políticos, del senador que estaba acá presente. La gente quiere escuchar otras cosas, la gente quiere escuchar a la gente. ¿Qué es la gente que está en la calle? ¿Ya? Y en ese sentido, por eso, a mí me hace falta que en este tipo de paneles, no solamente el que hacen ustedes, sino el que se está generando en todos los canales de televisión, haya una enfermera de un hospital público, que haya un profesor, que haya de sindicato de trabajadores, que haya un comunero. ¿Sabes qué? Eso de mucho gusto lo hemos hecho. Pero te doy un punto. Yo creo que en el global, la televisión pública, hay canales privados y el canal público también, se ha distanciado en los últimos años de la gente. En este programa hemos hecho un esfuerzo hace un tiempo, no ahora, no la semana pasada, de darle un poquito más de voces a las organizaciones ciudadanas. Eso a colocar... que tú dices que pasó en la tele le pasó con gran parte de la clase política. Exactamente, y ahí yo reconozco que hay un punto. Y una pregunta, a lo mejor no para ahora, sino para discutirla ya cuando redefinamos lo que queremos como televisión, como medio, es por qué nos distanciamos de la gente real. Eso es un punto que yo creo que te lo concedo plenamente.